Gloria a Dios. Estamos en la serie Bienvenido Espíritu Santo. Y este tema es un tema muy lindo, muy bonito, muy profundo, definitivamente muy extenso. Hace unos 15 días, el apóstol Nazario inició el tema dándonos un panorama, introduciendo a la persona del Espíritu Santo. El miércoles pasado, el hermano Abner Herrera nos compartió y nos mostró cómo el Espíritu Santo se manifestó según el Antiguo Testamento. Hoy el tema es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero definitivamente 30 minutos de este tiempo que tomamos para estos mensajes, definitivamente son muy cortos los minutos para hablar, ¿verdad? De una manera tal vez sistemática o de una forma profunda, pensemos, acerca del Espíritu Santo. Así que solo voy a mencionar algunos aspectos y voy a mencionar algunos versículos del Nuevo Testamento haciendo referencia al Espíritu Santo. Y cuando leamos esos versículos, definitivamente cada versículo es una tremenda enseñanza, hermanos. Así que vamos a introducirnos al tema para aprovechar el tiempo al máximo. Amén. En Lucas, capítulo 3, antes de entrar al capítulo 3, vámonos a Lucas, no lo busques, solo lo voy a mencionar. Lucas capítulo 1, verso 35, allí se ve la función del Espíritu Santo, iniciando los evangelios. Ahora, voy a hacer una aclaración. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ya el documento, la colección de libros, la colección de textos que nosotros tenemos como Nuevo Testamento se conforman por los evangelios. Sí, ¿verdad? Estamos ahí bien convencidos de esto, ¿verdad? Los evangelios y los otros textos, ¿verdad? Donde incluimos ahí las cartas del apóstol Pablo, que se conocen como cartas paulinas. Tenemos también el libro de los Hechos, que fue escrito por el evangelista Lucas, también el escritor del evangelio de Lucas. Están las diferentes cartas de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago. Encontramos diferentes documentos por diferentes personas. Eso es el Nuevo Testamento. Hay quienes consideran de que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento inició con la muerte de Jesús. Y algunos opinan de que el libro de los Hechos es realmente la descripción del Nuevo Testamento y los evangelios pues son eso, los evangelios, es como un intermedio, pero no vamos a comentar sobre eso. Más bien vamos a tomar como referencia el Nuevo Testamento tal y como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. Entonces, vemos la función del Espíritu Santo en los evangelios. En capítulo 1, cuando se narra sobre el nacimiento de Cristo Jesús, en el verso 35, ¿verdad? Aparece cuando el Espíritu Santo, el ángel, le dice a María y el Espíritu Santo hará sombra. Y entonces vas a conceder, ¿verdad? Un bebé, vas a dar a luz un niño. Ya yo creo que la gran mayoría sabemos esa historia. Luego en el capítulo 3, versículos 1 y 22, se narra que el Espíritu Santo confirma a Jesús. Bueno, quiero tener cuidado con las palabras. Cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como en una forma corporal de paloma. ¿Recuerdan eso, verdad?
igual, mi intención no es escudriñar esos versículos ni esos textos, por eso es que solamente los estoy mencionando, a referencia de que se menciona el Espíritu Santo y sus funciones, que desde el inicio de los evangelios se empieza a narrar. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ya Jesús mismo hace mención del Espíritu Santo. Ya no es que hay acontecimientos en donde se ve la manifestación del Espíritu Santo, sino que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, empieza a enseñar a sus discípulos y por lo tanto a nosotros también acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 15, y aquí sí, leamos. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ahí Jesús ya empieza a hacer referencia del Espíritu Santo. Otro consolador, otro igual a mí. Versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Capítulo 15, verso 26 de Juan. Cuando venga el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en capítulo 16, verso 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ok, leí varios versículos. Jesús mismo está enseñando y les está diciendo a sus discípulos que vendrá el Espíritu Santo. No los va a dejar solos. Es el momento en donde Jesús debe partir. Estas palabras, el evangelista, o mejor dicho, el Evangelio de Juan, lo registra momento antes de que Jesús fuera a la cruz. Ustedes recuerdan aquella famosa oración que Jesús hizo cuando decía, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? En Juan se registra esa oración y es el capítulo 17. Es justo, y leímos hasta el capítulo 16, si usted se da cuenta. Y en el capítulo 14 se narra de cuando están en esos momentos tan especiales, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Ese es el capítulo 14 cuando Jesús les lava los pies a los discípulos. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Y es cuando empieza a platicar con ellos, empieza a conversar con ellos. Y entonces, el capítulo 13, y empieza a enseñarles. Y para consolar ese vacío que los discípulos empezaron a sentir, ¿verdad? Porque, ¿qué está diciendo Jesús? Que se tiene que ir. Y sus discípulos estaban como que, no te vayas. Y de hecho, el apóstol Pedro, ahí también en ese mismo capítulo, ¿es el capítulo 13, hermano Estuardo? ¿O alguien me lo confirma? 13, gracias. Al final del capítulo 13 también se narra de cuando Pedro le dice, Señor, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice, pues, Pedro, me vas a negar, ¿verdad?
Entonces es en ese ambiente de amistad, en esas conversaciones de que no te vayas. Sí, me voy. No te vayas. Ahora viene Jesús y dice, pero no los voy a dejar. Les voy a enviar a otro que es igual a mí. Les voy a enviar el Espíritu de verdad. Les conviene, dice Jesús, que yo me vaya. Porque entonces yo me voy y viene el Espíritu Santo. Ok, entonces eso es lo que se registra en los evangelios. En el libro de los Hechos, ya después cuando continúa la narración, después de que Jesús asciende a los cielos, escuchen lo que narra el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Aquí el escritor de el escritor de Hechos, que es Lucas, él da testimonio de que por el Espíritu Santo Jesús dio unos mandamientos a los discípulos, a los apóstoles. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quien escribe Hechos, la introducción, ¿verdad? O sea, las primeras frases que aparecen en su tratado, llama a él, explica lo que aconteció después de que Jesús resucitó. Dice que estuvo 40 días y les dijo que estuvieran atentos, porque Juan bautizó en agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí ya se pone así como que más emocionante. Entonces, Hechos, el hermano Lucas, el médico Lucas, ya nos empieza a como a presentar el panorama. ¿Qué va a pasar? Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdo que alguien mencionó que nosotros conocemos el libro de Hechos de los Apóstoles, pero alguien dice por allí, escuché que alguien dijo, no recuerdo, dijo, debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los Hechos se narran los acontecimientos que los apóstoles, que los creyentes de la iglesia naciente pudieron realizar, pero por obra del Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos, nosotros como creyentes incluso, no pudiéramos seguir adelante en los caminos del Señor, y lo vamos a ver en unos minutos, no podríamos mostrar a Jesús si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ahora en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. Esa frase y esa palabra es bien conocida, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, era una fiesta, sigue siendo una fiesta judía. Estaban todos unánimes juntos. Esa es una palabra muy interesante. En un mismo sentir, con un mismo corazón. Versículo 2. Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y muchos consideran esta narración como el inicio, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu Santo, y también la consideran como la inauguración de la iglesia que nosotros conocemos como la actual iglesia, pero en el sentido bíblico de iglesia, no en el sentido bíblico humano, ¿verdad?, de templos y de reuniones, no, en el sentido bíblico de iglesia se considera el capítulo 2 de Hechos como el inicio de eso. De hecho, por eso algunas personas han escuchado ustedes que le llaman pentecostales, ¿verdad? Se le llama pentecostales porque se habla de que se muestran las manifestaciones del Espíritu Santo, y también hay otros términos que se crean, y que el neopentecostalismo y que no sé, muchísimas cosas más, pero es en relación a este acontecimiento. Y aquí aparece una frase muy interesante en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa frase es la que me llama la atención, porque aparece varias veces en el libro de los Hechos y a lo largo de las cartas paulinas. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Recordemos, Jesús habló a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Lo mencionamos hace unos minutitos. Seremos guiados por el Espíritu de la verdad, ¿recuerdan? No los voy a dejar solos. El Espíritu los guiará hacia toda verdad y el Espíritu les recordará todas las cosas. Cuando Jesús estaba hablando eso, sus discípulos estaban como que, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? El Espíritu nos recordará. ¿Y cómo será eso? Yo no sé, pero yo podría pensar que alguno de los discípulos tal vez se imaginaba, ¿será que se nos va a aparecer una imagen de un fantasma? ¿Será que va a aparecer? ¿Cómo será esto? No tenían idea. Nosotros ahorita, pues ya después de haber leído esto y después de ver algunas experiencias, pues podemos tener ya la idea o el concepto de lo que es. Pero en aquel entonces, cuando Lucas dice, y de repente vino del cielo un estruendo, ese de repente es que nadie se lo esperaba. Ellos estaban reunidos en un mismo sentir, obedeciendo lo que Jesús había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? En el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos estaban siguiendo esas instrucciones y fueron sorprendidos. Hermano, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, vamos a ser sorprendidos en el momento menos esperado. Vamos a experimentar esos de repentes. Y de repente, algunos de ustedes tal vez tienen testimonios. Hermano Melvin, yo estaba creyéndole al Señor por un trabajo y de repente me entró una llamada. Yo ni me lo esperaba. ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? Hermano Melvin, o sea, como que estábamos esperando, pero honestamente en el momento que llegó nos sorprendió, ¿verdad? Como cuando estamos esperando una buena noticia y pensábamos que nunca iba a llegar y llegó en ese momentito. Así fue el Espíritu Santo. Bueno, como les estaba hablando, el Nuevo Testamento habla sobre ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 8 dice, Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les respondió. Resulta que estaban cuestionando a Pedro, las autoridades religiosas de ese entonces le estaban prohibiendo a Pedro y a los demás discípulos que predicaran y que proclamaran la palabra del Señor. Ojo, la llenura del Espíritu Santo provoca eso. En el versículo 8 lo leímos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿verdad? Entonces Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, no podía parar de testificar. Le dio autoridad. En el mismo capítulo 4, verso 31, dice: después de haber orado, o sea, resulta que Pedro lo dejaron libre y se reunieron la iglesia naciente de aquellos creyentes después de que supieron de que Pedro salió después de todo el interrogatorio, después de que les pudo responder a las autoridades. Dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Perdón, hermano. Una de las evidencias que nosotros podemos considerar, si somos llenos del Espíritu Santo, no podemos dejar de testificar, hermano. No podemos dejar de proclamar la palabra de Dios. Y yo le invito a que usted medite en lo que está haciendo en su vida o con su vida. Porque podemos venir a la congregación, podemos asistir a la iglesia, pero ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Hemos sido llenos del Señor? Si tú estás testificando, es porque eres lleno del Señor. En Efesios capítulo 5, ahora vámonos con el apóstol Pablo. Versículos 18 y 20 dice... ¿me puedes poner ahí la Nueva Versión Internacional? Yo creo que aquí me quedé con la Reina Valera. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está, gracias. Dice: no se emborrachen. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. No vamos a hablar sobre el vino, no vamos a hablar que del emborracharse y todo eso. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero dice: al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo hará esa relación? ¿Qué tiene que ver el emborracharse con vino? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, veamos el contexto. En los versículos anteriores está hablando sobre que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, 5 de Efesios, está hablando sobre que no podemos seguir con manifestando los frutos de una vieja naturaleza. No podemos seguir viviendo de una manera que no refleja a Cristo Jesús. Entonces después aparece ese versículo: más bien sean llenos del Espíritu. Versículo 19, por favor. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Esa puede ser otra manifestación de que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hermano. Cuando nos animamos entre nosotros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Qué es lo contrario de animarse con salmos, himnos y canciones espirituales? ¿Qué es lo contrario de eso? En lugar de animarse, criticarse, desanimarse. Qué triste cuando uno se entera de que en alguna congregación o en alguna reunión de creyentes abundan los chismes. Eso no es muestra de que ahí hay llenura del Espíritu Santo. Si todo es murmuración, crítica, señalamientos, eso no es fruto del Espíritu. Eso no es fruto de que el Espíritu Santo está fluyendo en la congregación. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia Dios de Pactos, que yo sé que no está toda la iglesia acá, pero espero que todos puedan escuchar este mensaje. Si son de Dios de Pactos, por favor, repórtense.
A los de alabanza deberían de pasarles todos estos mensajes para que estén. Les voy a pasar el cuestionario acá. Servidores, todos los que somos Dios de pactos. Velemos si realmente somos llenos del Espíritu Santo. ¿Nos estamos animando mutuamente con himnos, con cantos espirituales? ¿Qué sigue? ¿Qué dice después? Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Efesios 5:20, por favor. Bueno, yo aquí tengo la Reina Valera, dice, dando siempre gracias por todo. Ahí está. Dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios también, hermano. El Espíritu Santo es que nos inspira. Cuando somos llenos del Señor, podemos dar gracias a Dios. El Espíritu Santo, según el Nuevo Testamento, también se nos narra de que el Espíritu Santo habita en nosotros. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mi hermano, eso es tremendo. Y para los primeros cristianos, hermano, para los judíos que eran convertidos al cristianismo, esto era como una nueva filosofía, una nueva corriente. Chocaba con muchos de aquel entonces. Ya para nosotros que estamos en el siglo XXI y para nosotros los latinoamericanos que hasta en la escuela, en el colegio escuchamos acerca de Cristo Jesús, hablamos del Espíritu Santo, y que algunos sinvergüenzas se atreven incluso a hablar mal, a juzgar y a hacer chistes del Espíritu Santo, de nuestro Padre, de Jesucristo, ¿verdad? O sea, nuestra cultura latinoamericana, estamos como que muy acostumbrados a escuchar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo les decía: ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Eso era para la iglesia de Corinto incluso, ¿verdad? Que era una ciudad donde había una inmoralidad sexual, mucho pecado y prostitución. Y por eso habla sobre eso. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo repite en el capítulo 6, verso 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Acaso no saben? Gracias, hermano. Iba a leer esa versión. Ahí está. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fue lo que leí, ¿verdad? Fueron comprados por un precio. Honren con su cuerpo a Dios. Hermanos, somos templo, somos esa casa, somos morada del Espíritu Santo. Eso conlleva grandes responsabilidades. Hace algunos días estaba escuchando un mensaje que yo creo que nos confronta a todos. Era en relación a Jonás. Y hacemos prédicas o analizamos acerca de Jonás, de que Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Ha leído eso? Y nosotros nos podemos reír, aguanten que Jonás huyó de la presencia de Dios. Y en aquel entonces Jonás no sabía de que Dios estaba en todos lados. Y fíjese que eso nos pasa a nosotros todavía. Aún teniendo ya ese conocimiento, seguimos considerando como que Dios no está en todos lados. ¿Cómo está nuestra conducta en el trabajo? Cuando estamos fuera de la iglesia, por ejemplo.
Porque a veces pensamos que Dios solo está aquí. Entonces, ay, aquí en la iglesia hay que tener cuidado. Aquí en la iglesia hay que juntar las manitas. Aquí en la iglesia no hay que decir malas palabras. Aquí en la iglesia hay que decir Dios te bendiga. ¿Y afuera? ¿No está Dios afuera también? Ahora, algo más tremendo, algo más fuerte. Dios no solo está afuera, Dios está adentro. Eso está todavía más tremendo, ustedes. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no saben que ustedes son la casa, el templo, la habitación del Espíritu Santo? Nos está confrontando en este momento. Cuidado, en donde quiera que estés, allí está el Espíritu Santo. ¿Cómo nos comportamos nosotros delante de Dios? Hermano, Dios está en todo lugar. Así que cuidado con nuestras palabras. Cuidado con lo que miramos. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que tocamos. Cuando ofendemos o no ofendemos a alguien. ¿No saben? ¿No recuerdas? ¿No te das cuenta de que el Espíritu Santo está en ti? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 8, versos 5 y 9 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, aquí también nos está hablando de que no solamente habita en nosotros, sino que nos da un estilo de vida. Los que vivimos, o aquí el apóstol Pablo dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, miren, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Wow, eso está tremendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso lo declaró el apóstol Pablo en sus cartas. Romanos, versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué dice? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. Aleluya. Y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Recuerdan que la serie anterior a esta fue el Sermón del Monte? Y usted recordará que hay algunos mandamientos que Jesucristo nos dejó que son difíciles de cumplir, ¿verdad? Bueno, yo sé que a alguno ahí no le cuesta cumplir ninguno, ¿verdad? No, hermano Melvin, eso es bien fácil cumplirlo. No, hermano. ¿Y cómo los vamos a cumplir? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a perdonar a los que me han ofendido? ¿Cómo voy a dar una milla extra? O sea, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a identificar a los falsos? ¿Cómo voy a evitar yo ser un falso? Bueno, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos ayuda
para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Amén. Pónganse de pie y le voy a leer lo que Jesús enseñó en Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Quiénes están dispuestos a pedir por el Espíritu Santo?